Buenas noches, ¿cómo están? Tiempo de estar conectados a través de Noticias Paraguay, domingo. Este es el último programa de Bajo la Lupa en este 2020 y les anunciamos y les avisamos que el próximo domingo arranca una nueva etapa, un nuevo ciclo. El próximo 3 de enero vamos a estar acá, vamos a seguir con ustedes, acompañándoles todas las noches, todos los domingos. Vamos a estar conectados en el 2021 a través de Noticias Paraguay, agradeciendo la gentileza de toda la gente que nos ha acompañado en todo este tiempo. Y por supuesto también agradeciendo a la gente que publicitariamente y comercialmente nos ha venido acompañando durante todo este tiempo. Año muy difícil que estamos cerrando. Vamos a arrancar, esperemos, con mucha expectativa, con mucha esperanza y con mucha fortaleza y mucha fe lo que se viene a partir de la semana que viene con el año nuevo. Saludo a mis compañeros esta noche. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos, Alfredo? Muy buenas noches a la audiencia. Y así como decís, cerramos el 2020, un año bastante complicado que tuvimos, pero con la esperanza de la vacuna, Carlos, que yo creo que es un poco, si la palabra incertidumbre definió el 2020, yo creo que cerramos con una certeza. Ya está la vacuna, es la primera vacuna hecha en tiempo récord en toda la historia. Y bueno, cerramos con esa, por lo menos cerramos con esa esperanza y bueno, a esperar que llegue la vacuna en Paraguay. Es cierto, yo creo que la vacuna es necesaria en todos los ámbitos y en todos los sectores en este país. Sí. Necesitamos vacuna para muchas cosas y para muchos actos que realmente se siguen repitiendo lastimosamente en algunas cuestiones relacionadas al gobierno y al Estado. Alfredo Boixia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Estela. Hola, Alfredo. Último programa de un año que nadie va a recordar con cariño. Pero que llegamos al fin del año con la esperanza de que el 2021 sea mejor. De hecho, el 2021 no tendrá que esforzarse demasiado para ser mejor que el 2020. Así que tenemos puesta la esperanza en eso. Es cierto, qué pesado estuvo y está este 2020. Muy, pero muy pesado. Uno se pone a pensar, y hablábamos el otro día con Estela en La Lupa, en la radio, en Monumental, la cantidad de gente que perdió la vida a consecuencia del COVID, pero también hay una cantidad de gente que perdió la vida por diferentes razones. Enfermedades terminales, accidentes de tránsito. Y uno cuando llega a esta época tiene mayor dolor y mayor sufrimiento como consecuencia de esa situación. Y haciendo un poquitito de memoria y hablando un poco de política, el 27 de diciembre de 1992, se hacían las elecciones internas en el Partido Colorado, se estaba buscando candidato a presidente de la República y los principales protagonistas de esas elecciones eran Luis María Argaña y Juan Carlos Guasmosi. Sí. Esta es una publicación de la época y tiene que ver con lo que se decía. Esto se publicaba el 28 de diciembre, que va a caer así como este año también, el lunes 28. Sí. Fue domingo 27 aquellas elecciones, ahora domingo 28, mañana es el Día de los Santos Inocentes, ya hay que tener en cuenta por las dudas. Pero esto tiene que ver con un momento muy complicado y creo que le trajo muchas consecuencias desagradables al país, al fortalecimiento de la legitimidad sobre todas las cosas y al respeto de los resultados en unas elecciones. Se dio el argañazo, decía por ejemplo el diario Última Hora. Paremos porque ya estamos pasando a otra cuestión, no se apuren chicos. De a poco. Estamos hablando de 1992 y bueno, esto tiene que ver, yo digo nomás, cómo se debilitó mucho y fue muy frágil en ese momento todo, porque el 27 de diciembre Argaña dice, gané, soy el candidato del Partido Colorado. Pero ¿qué pasó? Pasó todo enero, pasó todo febrero y en los primeros días de marzo el Tribunal del Partido Colorado le dio ganador a Juan Carlos Guasmosi. Haciendo un poquitito de memoria, Guasmosi enfrentó en aquella ocasión a Guillermo Caballero Vargas. Y a Domingo Laíno. Que fue candidato por el Encuentro Nacional, y a Domingo Laíno, que formó una dupla con Carlos Filisola. No, solo, cierto. Es el partido no, es cierto. Creo que Benítez Florentín. Juan Manuel Benítez Florentín. Después se repite Laíno ya 98. Con Filisola. Es cierto. Fue una semana esta de fines de diciembre realmente caliente. Además que fue muy caliente, fue un verano terrible. 5 días antes, Carlos, el 22 de diciembre de 1992, aparecen en Lambaré los archivos prácticamente completos de la policía estronista, lo que la prensa después llamó los archivos del horror. Cierto. Que algunos vinculan y otros no con las internas coloradas que se hacían 5 días después, pero que trajeron un boom de prensa porque era el descubrimiento de 40 años de historias ocultas
del Paraguay que surgían repentinamente mostrando la verdadera cara del estronismo. Y unos días después, cuando la prensa todavía seguía publicando 20, 25 páginas dedicadas a los documentos de aquello, viene la interna colorada con todas las repercusiones que durarían todo enero y todo febrero. Es cierto, y hay que tener en cuenta que en ese momento había un ataque feroz, como se dice, al argañismo, que era el que sostenía la figura de Alfredo Stroessner, supuestamente. Pero de todos modos, también en el otro lado estaba Conrado Papalardo, estaba Juan Carlos Guasmos, estaban los varones de Itaipú. Claro. Había de todo y para todos los gustos. De hecho, se atribuye al robo a la voluntad popular de Luis María Argaña como la gran primera herida de la transición paraguaya y del que mucho después se recuperó, diríamos. O sea, incluso algunos la atribuyen como esa herida que provoca los problemas posteriormente, porque no supimos resolver un problema en ese momento de respetar la sentencia de las urnas, y bueno, se impuso el establishment y se orquestó el robo a aquellas elecciones. Sabemos cómo sucedió, Carlos, vivimos nosotros como periodistas, yo trabajaba en el diario Noticias en ese momento, y bueno, a partir de ahí se dieron otros sucesos políticos que apuntaban siempre a ese robo de la voluntad popular, que yo creo que en cierta forma su punto de inflexión se da cuando con la nueva institución de la justicia electoral se respeta el triunfo de Yoyito Franco sobre el hijo de Luis María Argaña. Sobre Félix Argaña, después, sí. Por una diferencia mínima de 10.000 votos, sí, 1%. Del 1% de votos. Entonces ahí más o menos fue así como el otro capítulo que empieza con el respeto de la voluntad popular, porque se tenía ese antecedente y decía, se respetará la victoria de un opositor, y bueno, yo creo que ahí se dio la vuelta a la página de lo que sucedió en 1992. Ese momento clave también se da una circunstancia muy favorable al Partido Colorado, que es que la oposición en sí obtuvo el 54% de los votos frente al Partido Colorado, pero el presidente fue Colorado porque los votos se dividieron entre el candidato liberal, Domingo Laíno, y el que salió tercero, Caballero Vargas. La primera gran decepción de las encuestas. Sí, Caballero Vargas. Sí, ahí arrancó, cuando todos le daban como ganador. Ahora siempre, si me permitís, una cosita que siempre me estuvo como una espina hincando allí es qué hubiera pasado o cuán distinta hubiera sido la transición paraguaya si en 1993 se daba ya la alternancia. Es posible que el Partido Colorado volviera a ganar después, etcétera, etcétera, porque es un partido mayoritario, pero muchísimas cosas se hubieran acelerado. La transición paraguaya no hubiera sido tan lenta y tan imperfecta probablemente si antes ya experimentábamos la alternancia en el poder. Pero eso es imposible de saber. Claro, y tuvo que pasar mucho tiempo para que se dé otra vez una situación como esta. No me quiero olvidar de Lino César Oviedo, que fue gran protagonista también de ese momento político, siendo el militar en la actividad. 1989. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. También fue protagonista. Ángel Roberto Seifar fue dupla de Juan Carlos Guasmos y Ibáñez. Juan Bautista Ibáñez fue la dupla, fue el candidato a vicepresidente. Letradito Ibáñez fue candidato con Argaña por lo que en ese momento era Reconciliación Colorada, ¿verdad? Bueno, yo decía nomás que después pasa y mucha gente pensó que Argaña iba a instar a que no se vote por el Partido Colorado después de este resultado. Pero sin embargo, aún así el Partido Colorado le gana en las elecciones generales a Laíno, a Caballero Vargas, y digo, pasan varios años para que se repita la historia porque Luis María Castiglioni denuncia también fraude frente a Blanca Ovelar en unas elecciones internas del Partido Colorado, y Castiglioni nunca más aparece en campaña acompañando al Partido Colorado. Es más, aparece ese día a eso de la 1 de la tarde diciendo nace un nuevo Partido Colorado, cuando ya muchos entendíamos que era un aviso, y terminó ganando Fernando Lugo ese día las elecciones en nuestro país. Hay una fotografía que queremos poner bajo la lupa también esta mañana. ¿Será el candidato de los Colorados, de Mario Audo Benítez y de Horacio Cartes, Óscar Nenecho Rodríguez? Apareció en las últimas horas una fotografía que tiene que ver con una visita del intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, a Horacio Cartes. Hay que hacer un poquitito de memoria, no nos vamos a ir al 92, pero a un año atrás posiblemente, cuando Mario Ferreiro renuncia a la Intendencia Municipal de Asunción,
se había conformado un equipo para que Daniel Centurión sea el sucesor de Mario Ferreiro. Daniel Centurión, electo concejal municipal de Asunción, pero con permiso, asesorando al presidente de la República en el ámbito político. Y alguien vino de contramano. Y ese alguien se llama Óscar Nenecho Rodríguez, cuando dijo en algún momento, señores, no, están dadas las condiciones para que yo sea el intendente, tengo los votos suficientes y necesarios, y en consecuencia renuncia Mario Ferreiro y se queda Óscar Rodríguez. Uno de los que más cuestionó, criticó y desaprobó a Óscar Nenecho Rodríguez fue el diputado Hugo Ramírez. Sí. Y a partir de ahí se habla, de un resquebrajamiento en las relaciones, no solo de Nenecho Rodríguez con Cartes, sino que con el propio Mario Abdo Benítez. Y sin embargo, Rodríguez continúa, sigue haciendo su tarea, sigue como intendente. Hoy Hugo Ramírez no está ni en Honor Colorado. Y hoy Nenecho Rodríguez se está abrazando, como suele ocurrir. No es la primera vez que ocurre una situación como esta en el Partido Colorado especialmente. Y Martín Arevalo está diciendo... Y Martín Arevalo dice, se premia la traición en este país, por ejemplo, ¿verdad? ¿Leyeron claro, ustedes? Por un lado. Y por otro lado, yo creo, Carlos, analizando lo que sucede dentro del Partido Colorado, no vamos a analizar fuera del contexto colorado. Bueno, en primer lugar, se sorprenden quienes no conocen la historia del Partido Colorado. La historia del Partido Colorado es de traiciones permanentes y de abrazos republicanos. O sea, ahí no hay enemigos mortales. Siempre hay un momento de reconciliación. Se reconciliaron en un momento Guasmos y Argaña contra Lino Oviedo. Luego Argaña se reconcilia por razones políticas electorales con Lino Oviedo para el 98. Y bueno, Nenecho Rodríguez, ¿qué es lo que sucede cuando yo veo esta foto? Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción, contra la decisión de Horacio Cartes y contra la decisión de Mario Abdo Benítez. O sea, él fue el rebelde que dijo, no, yo voy a ser intendente y no me interesa lo que digan los dos líderes. O sea, él, diríamos, humilló a los dos líderes más importantes del Partido Colorado. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En la gestión de Nenecho Rodríguez, yo creo que se gana un apoyo popular, incluso fuera del Partido Colorado. ¿Quién puede ganarle a Nenecho dentro de la interna colorada? Y decíamos casi nadie, y por eso incluso se hablaba de la posibilidad de que Santi Peña sea el candidato a intendente, porque era un poco la única figura que podía competirle a Nenecho en las internas coloradas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Este es un gran triunfo en realidad de Nenecho, porque él se posicionó solo, que en realidad lo que hacen este es un gesto pragmático, tanto de Cartes y probablemente dentro de poco de Marito, decir, bueno, acá el único que le puede ganar la oposición es Nenecho Rodríguez, apoyémoslo ahora. No tenemos ningún candidato en el Partido Colorado que le pueda ganar a Nenecho Rodríguez en la y por interna. eso digo, es una decisión pragmática, pero en la que gana Nenecho. Ahora, Nenecho, yo creo que tenía un apoyo popular antes de esta foto, de mucha gente que no era colorada. Creo que este abrazo le significará ganará esos votos que tenía ganados fuera de su partido, porque finalmente para esa gente que vio en su rebeldía un cambio, está viendo que finalmente otra vez va a ser el candidato de Cartes y probablemente de Mario Abdo. Entonces esos votos que él tenía fuera del Partido Colorado, no sé si le votarán. Pero es un hecho nuevo, un panorama nuevo. No sé si va a ser suficiente como para que... Vamos a suponer que sea oficialmente el candidato del Partido Colorado, Nenecho Rodríguez. Yo a partir de esta foto pinto ese escenario. No, me parece fantástico, pero digo, no sé si va a ser suficiente lo que va a captar la oposición como para ganarle a un candidato colorado por lo que vino haciendo la oposición en Asunción en los últimos tiempos. Sí, pero hay que darle también a Nenecho que mostró uñas de guitarrero en este tema de... Bueno, primero comenzó luego dejándole en Ursaya los dos movimientos principales simultáneamente, le dejó hablando pavada a los dos y se convirtió en intendente. La última vez que estuvo con nosotros recuerdo que ustedes le preguntaron varias veces si se iba a candidatar dentro o fuera del Partido Colorado y no respondió. O sea, no lo tenía claro todavía. Después se fue y sacó una foto con Lilian Samaniego, que fue muy criticada, ¿verdad?
y ahora aparece al lado de Carter. Puede ser que genere resistencia, pero tiene asegurada la financiación de la campaña. Finalmente podría ser el candidato de Consenso de Asunción. No, yo creo que es candidato de Concordia, Por eso, el candidato de Consenso. Mario Aldo Benítez, Horacio Cartes porque también. si te apoyan los dos movimientos más importantes del Partido Colorado, tenés que tener, no sé, demasiado dinero y demasiado carisma como para competir contra el aparato. Pero habrá que escuchar todavía a los candidatos que estaban siendo apoyados antes, que son Arévalo y Musculín Ramírez. No, yo creo que Ramírez ya no... Ramírez y Ullón yo creo que ya están mirando de lejos y van a mirar de la gradería. El que quiere e insiste es Martín Arévalo en el Partido Colorado. Es más, dijo alguna vez que el presidente de la República le había dicho que vaya trabajando para ver cómo fortalecer su candidatura. Bueno, dejamos este tema, vamos al auto de Cucho. El martes hay un remate, subasta es el término correcto. El doctor Boxia quiere un auto. ¿Quién? Amarillo. El doctor Boxia. Hoy me dijeron, amarillo, ¿verdad? Sí, hoy me dijeron que los bomberos pueden comprar porque hace juego con el color que utilizan los bomberos. No sé si... Va a llegar más rápido. Esta es una fotografía tomada hoy cuando iba con destino a Casa España. Porque a partir del martes ahí se hace una subasta. Y yo le decía hoy a la ministra de la Cenavico, ministra, ¿qué pasa si nadie quiere comprar nada? Y se va a tener que repetir la subasta. No solamente bienes incautados de Cucho, sino que vienen incautados de diferentes personas relacionadas al narcotráfico y al lavado de dinero. Mira, doctor, mira cómo funciona. Sí, sí. Especial para andar por el pasto, un auto muy bajo. Bueno, está... Hablando de subasta, Carlos, hoy se sigue hablando mucho de aquella subasta hecha allá por 2009 o 2010, subasta a la baja. En una empresa ganó la provisión de combustible para Petropar por más de 30 millones de dólares y esa empresa de Maletín tenía un capital de solo $3.000. Cierto. Aquel caso escandaloso de 10 años atrás tuvo su final realmente penoso en los últimos días de este año, cuando se descubre que después de tanto batallar jurídico, Petropar decide entregarle $7 millones para dar por finiquitado el pleito a una empresa que parece estar vinculada a personajes de este gobierno, que costó la renuncia inmediata una vez que se supo el escándalo del Procurador General de la Nación, Sergio Cosia, y probablemente de otros el día de mañana. ¿Se fue el procurador? Se fue. O sea, anunció su retiro, su salida el último jueves. Sí. Hoy nosotros leíamos esto que tiene que ver con, por ejemplo, Juan González Meyer fue titular de Petropar en aquel momento sí. Y dice, perdió tiempo en anular lo que generó la demanda de la firma argentina. Uno. También se le menciona en una publicación hoy a Adolfo Ferreiro. Porque él era el asesor de Petropar. Pero dice que Ferreiro, como director jurídico de Petropar, avaló todas las instancias del proceso licitatorio y recomendó al entonces presidente que firme la resolución de adjudicación. Sí, pero finalmente al parecer también estuvo en el rechazo. Claro, tuvo cuando apareció Chilaver. Yo recuerdo también esa escena. Hay que decir también que Enrique García, que en ese momento era Procurador General de la República durante Fernando Lugo, hoy es abogado de esta empresa. Sí, y el ignoto abogado Ábalos, que figuraba insólitamente en el contrato que firmaba Petropar como con su nombre puesto en el contrato, que tendría que cobrar 42% de todo, es decir, nada menos que $3 millones, parece ser un hombre vinculado al... El funcionario de la Contraloría. Sí. Y nombrado en su momento, decían esta mañana, por Enrique García. Esto huele muy mal. Yo creo que hay que revisar no solamente lo que hizo este gobierno, hay que revisar lo que se hizo durante el gobierno de Lugo, porque yo no creo en las inocencias de que firmó tarde. Todo esto es una tramoya para esquilmarle al Estado. Entonces, habría que ver el comportamiento de González Meyer, del procurador en ese momento García, que ahora está vinculado del otro lado, como le llaman esto, la puerta giratoria. Antes estuvo en el Estado y ahora está en la vereda de enfrente, pero siempre detrás del mismo botín. ¿Y quién va a investigar este lado? Y tendría que investigar la Fiscalía, esperemos que investigue. No podemos decir que investigue el procurador porque estamos sin procurador, pero esto es una vergüenza. O sea, así es como funciona el robo al Estado, ¿verdad?
Y yo creo que se tiene que revisar este caso y ver la responsabilidad, porque las autoridades de o sea, la génesis de este problema empieza en el 2010, cuando firman un contrato. ¿Cómo firman un contrato con una empresa que tiene $3.000 de capital y se dan cuenta después y por eso anulan el contrato? Y con las implicancias que eso significa en términos jurídicos, ¿verdad? Y parece que no es el único caso, además. Me parece que no. Hoy ABC publicaba otros casos muy escandalosos, que hay que revisar, me parece, y no, Bueno, tiene que tener este gobierno eso no cruzó, puede quedar como una anécdota. Cruzó todo el 2020 y lo termina con el sino de la corrupción. Totalmente. Bueno, otro tema que ya está el doctor Agustín Saldívar, viene a visitarnos esta mañana, va a estar bajo Permiso, la lupa, para director del Hospital del Trauma. hacemos la trama Sí. nomás. El procurador, el que es abogado ahora, el que fue procurador en la época de Lugo, García. Enrique García. Bueno, él estuvo también como Contralor General de la República, ¿verdad? No, él fue procurador general de la República, procurador y el mismo cargo contralor. de Coxia. No, pero él no fue... No, perdón, fue contralor. Contralor. Contralor Entonces, general. cuando ustedes me dicen, hay Contralor. un abogado de la Contraloría, entonces hay que hacer todo el une con flecha de esta trama. Pero por eso yo titulé mi columna de ayer en Ayer, última hora, sí. a esta historia le faltan personajes. Bueno, Claro. pero un ratito, ayúdenme. Enrique García fue también procurador. Sí. Él fue procurador y fue luego fue contralor también. Contralor. Sí. Bueno, General de la sí, República. Los dos cargos ocupó Enrique García. Claro. Bueno, queríamos, decía que está el doctor Agustín Saldívar, Hospital del Trauma, el director, va a compartir con nosotros en un ratito. Antes de ir a la imagen de la señorita Jenny, la fotografía primero, por favor, las fotografías de la bahía de la ciudad de Asunción. Los que tenemos más años, vamos a recordar este momento, hoy última hora publicada, y nosotros ayer decíamos, Estela, Sí. con Fito y contigo en La Lupa, en Telefuturo, que era un lugar de esparcimiento en un momento determinado, esa zona posterior al Palacio de Gobierno, ¿verdad? Sí. Miren lo que era la costanera de Asunción, años atrás. En este mismo sitio, hasta el jueves a la noche estaban muchísimas familias acá en este lugar. Y un incendio devoró todo, destruyó todo, consumió todo. Estaban instalados en una vía pública, así lucía años atrás esta costanera. Hoy Era una calle. Era una calle. Sí. Y después tenías la posibilidad de caminar y tenías la posibilidad de mirar el río, de tomarte una foto también si querías. O irte al tobogán gigante, ¿te acuerdas? Claro, nosotros que dijimos la montaña rusa, era lo que teníamos nosotros acá Claro. en Asunción. Hoy última hora puso en primera plana la fotografía de esa época. Era un parque de diversiones. Sí. Y como dice última hora hoy en su título, de polo de diversión a un coto de políticos que decidieron que esta gente ingrese a este sitio. Yo entiendo que tiene que haber calidad de vida en la mayoría de la gente y ese es el objetivo de todos, ¿verdad? Pero la gente ya se ubicó después en cualquier parte y en cualquier lugar y lo que era un barrio como la Chacarita se convirtió en cualquier cosa un poco más tarde. De esto vamos a hablar hoy porque nos decía el capitán Rubén Valdés, si se vuelve a ocupar ese espacio, es muy probable que vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió el 24 Claro. de noche y la madrugada del 25. Y hay que decir, decía también Valdés, que gracias a que la gente estaba esperando la medianoche, Afuera. no estaba durmiendo, no hay víctimas hoy que lamentar, porque si no hubiese sido terrible. Y ahí otra vez dice que el origen posiblemente de ese incendio fue la pirotecnia, Sí. ¿verdad? Este es el dron de... Este hizo la productora X y compartíamos ayer a la mañana. Fíjense imágenes de la zona de la Chacarita. Es extraordinario la imagen que muestra el dron, entrando incluso al edificio la caja de zapatos, como le decían. Es horrible esa caja de zapatos. Espero que De la después parte de de atrás este del incendio cabello. hagan algo mejor. ¿Para qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Para ampliarlo, porque no cabía... Bueno, pero no... El edificio Ahora en sí tanto es muy funciona. Pero por favor, en el ¿quién viejo permitió Cabildo. eso? No sé. Horrible. Una vergüenza, aparte de todo. Ahora, ¿qué hay que hacer? No solamente con la gente que hoy sufre consecuencias de este incendio, sino con toda la gente que vive y a lo mejor hasta en condiciones infrahumanas, como se dice, el tema de la salud, el tema sanitario, el tema de desagüe. ¿Cómo funciona un barrio que está en pleno centro de la ciudad de Asunción con esas limitaciones? ¿A quién le vamos a hacer esa pregunta, Carlos? Viene hoy Soledad Núñez, fue ministra de Senavitat, viene hoy Carlos Pereira, actual ministro de Urbanismo y Vivienda y Hábitat,
van a venir un poco más tarde también bajo la lupa, van a estar con nosotros. No sé si tenemos la solución, pero queremos escuchar que nos planteen, no sé si tienen la solución, digo, pero que nos planteen qué es lo que se puede hacer. Puede ser una zona preciosa de la ciudad de Asunción, dándole también un lugar digno y dándole mejor vida a la gente que vive en ese sitio. Ahora, ¿cómo le sacás a la gente de ahí? ¿Cómo le sacás de ese lugar? Quiero saber. O sea, ¿Qué respuesta no sé si quién tiene una respuesta para eso, ¿verdad? ¿Viste cómo el dron entra en la ventana, doctor? Espectacular, espectacular. Qué cosa esta, ¿eh? Bueno, vamos a hacer, y a continuación le vamos a poner, hoy discutía con alguna gente, me decía, no sabes de cuándo fue esa imagen. No importa cuándo fue la imagen que vamos a poner ahora. Con audio pongan, por favor. Son casi las 8 de la noche, estamos conectados a través de NPI. Está jugando Olimpia frente a Sol de América, vamos a tener hoy a un finalista. ¿Quién gana? 3-0 ya gana Olimpia. Bueno, voy a continuar el programa un poco más tranquilo. ¿Podemos poner la imagen, por favor? No, quiero decir nomás que después juega Guaraní también con Guaireña. Vamos a ver quién se presenta como rival de Olimpia. Si pueden disponer, hay una imagen, voy a contar mientras tanto y no quiero hacer doble trabajo, pero... La chica que dispara. Con una escopeta, ¿verdad? Es una Sí, escopeta. una escopeta es. Y me decía alguien, pero Carlos, vos no sabés si es de ahora. No importa. No importa que sea el 3 de junio. No importa que sea el 5 de julio. Esto no se hace y posiblemente cuando ella se vea, se va a arrepentir de lo que hizo. Qué locura. Y lo más triste es que es alentada por un grupo de gente Sí. para hacer una cuestión como esta. Y no se está imaginando que ese disparo o esos disparos pueden terminar afectando a una persona o a un animal. No importa que sea 24 de diciembre, 25 de diciembre o no sé, 10 de enero. Hoy se está hablando de la necesidad de que la Fiscalía intervenga y tome alguna medida con respecto al tema. Y tenemos otro dato más, informe del Ministerio de Salud con respecto a esto que se llama COVID. Esto venimos repitiendo todos los días desde marzo. Hoy se habla, por ejemplo, de algo así como... Dice, se procesaron 2.150 muestras, 260 positivos, todos casos comunitarios, 14 fallecidos, suman total hasta hoy 2.188, 802 internados, 163 en terapia intensiva. Por lo que veo, el porcentaje de positivos bajó notablemente Sí, con muchísimo. respecto al total. Bajó la cifra de fallecidos con respecto a los últimos días y disminuye también el número de internados en UTI. Sí. Así que... Llegamos a estar 184 en un momento en terapia intensiva y llegamos a superar creo que 810 internados en algún momento, pero los internados continúa alto, Alto, muy 802, alto, sí. de acuerdo a estos últimos datos. Pero ojalá esto sea el indicio de algún tipo de mejoría para... Hay que esperar en la Navidad, Sí, claro, costo claro. de la Navidad. Bueno, y una cuestión más que no quiero dejar pasar. Ayer hablábamos y mencionábamos, Estela, esto que tiene que ver con la mujer que es detenida entre Amambay y Concepción, la hermana de Carmen Villalba, la hermana de Osvaldo Villalba. Ella se llama... Laura. Laura. Laura, Ella se llama Laura. la enfermera. Ella cuenta ante la jueza que hay una niña, una sobrina desaparecida. Nosotros contábamos el jueves en La Lupa, en Monumental, Estela, que aparte que en la mochila de Laura se encuentran 2 cédulas de identidad. Sí. Y dicen que esas cédulas corresponden a las hijas mellizas de Carmen Villalba. Ella dice que desde el 30 de noviembre perdió contacto con su sobrina. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué perdió contacto? ¿Dónde estaban? Hubo un evento donde mueren 2 niñas en septiembre en Ibuyaú. ¿Recuerdan? Y recordamos todo el caso. Según se cree, esta Laura Villalba ya estaba en el sitio. Y las hijas mellizas de Carmen Villalba también estaban en ese mismo lugar. Y ahí posiblemente haya recibido una herida de bala a la altura del muslo,
que le impide caminar bien y lo hacía a través de una muleta. Eso fue en septiembre. En noviembre hay un enfrentamiento donde matan a 3 miembros del EPP. Y ahí creo que, o según dicen, para huir tuvieron que apartarse y separarse. Sí. Y se quedó Laura con la sobrina en un sitio determinado para tratar de reacondicionar seguramente y después reagruparse. Y no lo pudieron hacer. Entonces ella sale en un momento del escondite y cuando vuelve ya no encuentra a su sobrina, según cuenta ella incluso ante el juzgado. Es más, nos contaron quienes estaban en ese escenario que en un momento la jueza le dice: ¿y dónde está la otra sobrina? ¿Dónde está la otra hermana de...? Porque 14 años no tienen. Y le dice, se calla, pero después cuando insiste la jueza y le dice: ¿está con el grupo?, ella asiente con la cabeza y le dice que sí. ¿Quién le llevó a la niña? ¿Dónde está la niña? Si es cierto lo que cuenta Laura también. Hoy salió la Fuerza de Tarea Conjunta a través de su vocero y dijo: nosotros no tenemos nada que ver con este tema. No sabemos absolutamente nada. Porque la abogada Daisy Girala Sí. sostiene que pobladores dijeron 2 cosas. Una, que la niña, esta herida, supuestamente fue llevada por hombres vestidos de militar. O sea, por eso decía que la Fuerza de Tarea Conjunta lo tiene. Y otro poblador dijo que fue llevada por hombres de civil. O sea, creo que hay una decisión judicial que le ordena a la Fuerza de Tarea Conjunta buscar a la niña. Sí, porque la jueza le pide a la fiscalía y la fiscalía le pide a las fuerzas correspondientes para entrar al monte y buscarla. Entrar al monte, ¿verdad? Bueno, vamos a buscarla a la niña y la vamos a buscar a Oscar Deni y la vamos a buscar a todos. Claro. No sé si nos ayudamos entre todos y le encontramos a todos y sabemos algo de ellos también, ¿verdad? Pero independientemente de lo que se le pueda creer o no a la abogada Daisy, yo tengo la confirmación de que es Laura Villalba la que dice ante la jueza todo esto con relación a su sobrina también. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a recibir al doctor Agustín Saldívar, un poco más tarde a Carlos Pereira, ministro de la Vivienda, del Urbanismo, y vamos a recibir también a Soledad Núñez, quien también fue ministra de esa institución años atrás. Está ganando Olimpia 4-1 a Sol de América y se convierte en el primer finalista del torneo clausura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Doctor Agustín Saldívar, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir, feliz Navidad. Feliz Navidad, muy buenas noches acá al panel, doctor Alfredo Bocia, Estela Ruiz Díaz y vos, Carlos. Realmente muchas gracias por la invitación. Yo sé que en esta época, sumando todos los tiempos que nos sobran, a veces queremos hacer todo lo que nos hicimos en el año, pero definitivamente agradezco esta ocasión porque nos permitirá a lo mejor, pregunta mediante, aclarar algunas cosas para la gente. Bueno, el Hospital del Trauma, doctor, recinto permanente, un hospital que no para. Y es un hospital que, haciendo una comparación en lo que fue el 2019 y el 2020, porcentualmente no hay mucha diferencia. Nosotros en el 2019 tuvimos 116.000 pacientes asistidos, 398 pacientes fallecidos con nosotros. Hemos tenido 9.800 cirugías realizadas en todo lo que va el año en diferentes especialidades. Y este año estamos cerrando con 82.000 pacientes asistidos. Tenemos... Eso no es la mitad. ¿O no? 116, 86, 80 y... Sí es. Y la única diferencia que nosotros encontramos es que las consultas externas es lo que se ralearon. Las consultas externas se ralearon por el protocolo del COVID. Es decir que en los meses de enero nosotros cerramos con 9.243 pacientes asistidos. En febrero tuvimos 9.436 pacientes también asistidos. En marzo, 6.590. En abril, 2.433. Ahí es que se cerró todo. Ahí se cerró todo. Pero no había más accidentes de moto. Pero en mayo, no, igual había. En mayo nosotros subimos ya a 3.600 y después ya disparamos. En junio, julio, agosto ya se disparó eso en cuanto a pacientes asistidos. ¿Pero se llegó a 6.000 o 7.000? Pasamos nosotros. Ahora estamos cerrando con 8.000 casos. Uf. Y el índice de ocupación de terapias intensivas, donde está el doctor Julio Apodaca, se mantuvo en un 92% cuando era la época más baja de la pandemia. Es decir que la gente, por más que había fiscales, policías, fuerzas vivas en la calle, controlaba, la gente se la agencia. Y hay que tener en cuenta que la mayor cantidad de
digamos, de víctimas de siniestros de motocicletas sin casco no es precisamente en el porcentaje mayor en la zona urbana, es en el interior. En el interior vos encontrás en una casa 7, 8 motos y se le ocupa a la gente para irse al almacén sobre moto, arrean vacas sobre moto. Es decir, el moto es un elemento esencial ahí. Y criaturas manejando Y motocicletas. lo triste es eso, porque nosotros no solamente manejando motos, criaturas, sino también en el 24 y 25 nosotros hicimos un corte de 277 pacientes asistidos en esta Navidad, de los cuales tuvimos 51 pacientes que vinieron víctimas de siniestros viales, 45 fueron de motos y 2 pequeños, una pequeña de 2 años y un pequeño de 1 año transportado de motocicleta, ambos con traumatismo craneal. Menos mal era leve, pero de todas formas estamos en presencia realmente de una epidemia que nunca se fue, que está quiescente, a lo mejor un poquito apagada ahí por la pandemia del COVID, pero definitivamente tenemos que darle alguna política que corrija esto. Me tocó la oportunidad, Carlos y Alfredo, sobre todo en la parte médica, te digo, de desarrollar, digamos, un curso de fortalecimiento del sistema en trauma para un curso de posgrado acá en Latinoamérica. Y he hecho una revisión de todo lo que es Latinoamérica. Y vos te das cuenta que nosotros no tenemos organizado eso. Ninguna ruta no se puede habilitar sin que ese comité del sistema de trauma verifique exactamente los cruces, las señalizaciones y los puestos de asistencia a los que utilizan la ruta. Porque hay que tener en cuenta que las rutas son líneas de desarrollo económico que unen polos de Producto Interno Bruto que, digamos, enriquece a la nación. Entonces nosotros tenemos que darle también la garantía de que si tiene algún tipo de siniestro, tenga que tener una asistencia. Y ojalá que no tenga luego. Si vos tenés una buena señalización, tenés un control espartano de la patrulla caminera, realmente vas a poder hacer un control de disminución de las víctimas de los siniestros viales. Eso yo quería decirte porque realmente al hacer una revisión vos te das cuenta que nosotros estamos ausentes en ese sistema de atención en trauma. Qué interesante, no sabía que existía eso. Y usted como parte del gobierno le planteó al presidente, al ministro de Salud, porque esto, hablando se entiende la gente, o sea, porque realmente es un problema en todos los órdenes acá el tema de los accidentes viales. El doctor Edgar Jiménez, Ajá, asesor de la bancada de la bancada de la otra de CIRE y el Pedro Arturo Santa PDP. Cruz, Ujú. del PDP, nos apadrinó, hemos trabajado en el hospital de trauma los miércoles de tarde, nos quedamos a trabajar con el proyecto de ley de fortalecimiento de la red de asistencia en el trauma. Nosotros creemos que no puede ser que el ministerio nomás tenga todas las direcciones dentro del ministerio. Claro. Y si este capítulo es un capítulo que está llevando vidas jóvenes de 15 a 30 años, ¿por qué realmente ese proyecto de ley de fortalecimiento de la red de atención en el trauma, que va en el fortalecimiento de la construcción de un sistema de trauma, nos va a permitir tener recursos económicos? Y vamos a poder hacer realmente lo que nosotros queremos y planteamos en esa ley, que las regiones sanitarias, los políticos que manejan las regiones sanitarias, los departamentos, se adhieran a esto, porque cada departamento tiene sus municipios. Finalmente va a ser los múltiples intendentes que se tienen que adherir a la política de fortalecimiento de la red, pero con asistencia profesional, capacitación de recursos humanos, se refiere desde el técnico, el paramédico hasta el médico, porque nosotros vamos a ser, hace 11 años que el Hospital de Trauma cada año produce 20 médicos residentes en atención del trauma. Vos conocés eso, Alfredo, y son médicos que tienen el sistema ATLS, que es un protocolo de asistencia al traumatizado, de manera que nosotros los médicos no contribuyamos con gestos inapropiados en aumentar la mortalidad dentro de los primeros momentos de la asistencia en el trauma. O sea que es un todo esto. Ahora, doctor Saldívar, hablemos de COVID y trauma. Sí. COVID ha impuesto una serie de condiciones nuevas de trabajo, de riesgos, pacientes que llegan accidentados con COVID, pacientes que pueden contagiar al personal sanitario. ¿Cómo cambió eso la rutina del hospital de trauma? Nosotros desde Wuhan
prácticamente todos los médicos estuvimos interesados por esta pandemia que venía. Todos los miércoles de siesta tuvimos una reunión con la Sociedad Panamericana de Trauma de Miami y interactuamos con varios actores. Nosotros hemos hecho un comité en el cual el doctor Gustavo Benítez, infectólogo, coordina con un grupo de profesionales entre médicos y enfermeras el comité de control epidemiológico de la infección dentro del hospital. Nosotros hemos cerrado la entrada sobre Teodoro de Mongelós y hemos dejado solamente dos entradas principales, la urgencia y la de General Santos, y la del estacionamiento por donde entran los vehículos de los colegas. La rampa. Definitivamente nosotros tenemos al máximo un protocolo espartano, casi militar, porque realmente a veces la gente le llama la atención y hay un plagueo de no lavarse 3, 4, 5 y 6 veces las manos o 10 veces como sea. De hecho, nosotros tuvimos 226 pacientes, 226 funcionarios que adquirieron la enfermedad dentro de su multiempleo, no sabemos dónde, en IPS, el médico trabaja, la enfermera trabaja en IPS militar, en el policial, trabaja en la Facultad de Medicina, en el Hospital de Clínicas. Y bueno, de todas formas tuvimos 92 enfermeras que tuvieron el SARS, 57 médicos, 4 odontólogos, técnico anestesiólogo 5, nutrición 2, mucama 2, laboratorio 4, fisioterapia 5, limpieza, personal limpieza 7, portería 6, administrativo 25, servicio social 1, transportador de pacientes o camillero 3, lavandería 2, mantenimiento 2, farmacia 8 e imagen 1. O sea que eso es haciendo una política en 10 meses apretando. Lastimosamente, en este mes se nos enfermó el doctor Gustavo Britos, traumatólogo de 54 años, y no soportó la enfermedad, él falleció, y realmente eso hace que el hospital de trauma en este momento esté un poquito con un bajón general, porque ustedes saben cuando te toca esto, más todavía conociendo al doctor Gustavo Britos, es un colega nuestro que era compañero de guardia jueves, también estuvo haciendo otras guardias. Era la persona que vos le pones 20 fichas que le corresponde para atender, pero después viene otros 10 más, igual sigue atendiendo. O sea que son personas que realmente no ponen peros a la hora de trabajar. No quiero decir que el doctor Gustavo Britos sea el único, pero realmente el personal que da todo de sí. Dentro de lo que es los pacientes internados que tuvieron SARS positivos son 47 personas. El mayor porcentaje lleva traumatología 27, cirugías 5, urgencias 3, neurocirugía 2, pediatría 5, unidad de terapia intensiva pediátrica 0, terapia de adultos 4 y en el sistema de reanimación de urgencias un paciente, 47 total. O sea que eso es más o menos nuestras cifras. Y yo le mostré hace rato que en los meses de septiembre y octubre son los meses que más hubo contagio, coincidiendo también con el relajo de la población en general. Cuesta mucho porque el COVID a nosotros hizo que, primero, la cantidad de cirugías se redujeron. ¿Por qué se redujeron? Porque el test de PCR en un momento también, ustedes recuerdan que escaseaba. Actualmente nosotros tenemos el PCR en menos de 12 horas con el plantel de laboratorio donde está el doctor Sebastián Mendoza y equipo. O sea que si se toma a la mañana el test, a las 9 se llega al laboratorio, para la tarde tenemos los resultados ya del estado de ese test. Y nos permite hacer entre el sábado, entre el jueves y el viernes tuvimos 25 cirugías realizadas porque realmente nos vino bien el tema de la suspensión del asueto. Nos permite a nosotros los pacientes que estaban internados operarlos y mandarlos a sus casas, porque muchos de ellos son de lejos, de Mariscal de Tigarribia. Acuérdate que el hospital de trauma es único dentro de lo que es la asistencia en el trauma y la única forma es multiplicar los esfuerzos para cubrir todo esto. Hoy, por ejemplo, las camas, ¿están todas ocupadas o...? Las camas están ocupadas en un 70% teniendo en cuenta este feriado Pucú. Pero las camas de terapia, que son 21 adultos, 100% ocupados. Las camas de terapia de niños, 8 camas están ocupadas al 100%
y la reanimación, que son 4 camas, están ocupados al 100%. Pero esa es una situación crónica, no tiene mucho que ver con el COVID, ¿no? No tiene nada que ver, por eso Eso yo lo que dije... decía el doctor Rolón la pasada, ¿te acuerdas? Que aumentaron las camas de terapia en todo el sistema casi al doble, pero es que igual es insuficiente porque siempre está al borde del colapso, ¿verdad? Para nosotros es común que los días, por eso estaba diciendo, ahora está el doctor Omar Aguayo de jefe de guardia, ahora en este momento, el cirujano. Y si es que ahora viene un paciente remitido y necesita terapia, ¿qué va a pasar? ¿Se va a operar? ¿Se va a quedar en el quirófano con un respirador de la máquina anestesia? No, y se convierte, se terapiza ese paciente. Pero ¿en qué sala se queda? El quirófano. ¿Y si necesita otra vez el quirófano? No, y hay varios quirófanos. Normalmente mientras amanecemos los lunes con 3, 4 quirófanos, después de la recorrida de la terapia se moviliza paciente a la sala y entonces los pacientes salen a las terapias. Doctor. Es un ejercicio normal. En Italia, el sistema de trauma, por eso es importante volver otra vez al primer punto, el sistema de trauma en Italia, en Australia, en varios lugares, ayudó a convertir áreas de quirófanos en terapias intensivas. Hay que tener en cuenta que el COVID, o sea, que la asistencia al SARS es de manejo de terapia intensiva 100%. Entonces vos, si tenés un terapista, vos le llevas a 3 médicos de medicina interna y multiplicás tus terapistas, pero tenés que tener el monitor, tiene que ser una persona entrenada, ¿verdad? Claro. ¿Estela? Sí, siempre se dijo que con estos accidentes de tránsito que tenemos y básicamente de motocicletas estábamos haciendo un país de lisiados. ¿Hay una cifra, doctor, que usted nos puede dar de decir, bueno, tantas personas quedaron con estas características? Nosotros en promedio tenemos 2.000 traumas craneales graves en el año. Normalmente si el paciente que tiene un traumatismo cráneo, que es lo que va a determinar qué tipo de secuelas va a tener. Acuérdate que puedes tener una mano amputada, pero sos lúcido, ¿no? Claro. Vas a valer de tener una mano ortopédica o una pierna ortopédica. Pero cuando vos tenés un traumatismo craneal grave y nosotros evaluamos en el nivel de conciencia 15/15, lo que estamos, si vos tenés un traumatismo y tenés algún tipo de afectación del cerebro, eso puede bajar bastante a 3 y probablemente estés en el borde ya del pronóstico reservado. Pero si un paciente viene y vos tenés algunos signos cerebrales positivos, entonces el neurocirujano en el hospital de trauma hace una craneectomía descompresiva. Cuanto más rápido eso, tenés más posibilidad de salvar cerebro sano. Entonces, a lo mejor tenés un paciente mínimamente secuelar, pero si vos tenés un paciente que sale con un nivel de conciencia o GLASO muy bajo, con una traqueotomía, tal vez una sonda en la pared abdominal en el estómago para alimentación y dependa ya de 2 o 3 personas para seguir viviendo, ese es el paciente secuelar que nosotros no quisiéramos tener. Porque ese paciente va a entrar varias veces y dentro del año va a morir ese paciente. El año pasado tuvimos 396 fallecidos, pero llevaban 10% más de eso para hablar del secuelar. Y ese secuelar es lo que siempre decían ya los anteriores directores, que siempre son los representantes nuestros, de que definitivamente estamos creando una tropa de lisiados realmente. Pero es peor porque ese secuelar, Estela, es una persona joven, es una persona que mantiene una familia, es un elemento laboral y de ingresos importante, y se convierte en todo lo contrario, se convierte en una carga, cara, hay que decirlo, es muy complicado mantener sin complicaciones a este tipo de pacientes que están sin poder comunicarse, con escaras, con infecciones, con una serie de problemas, y además digamos que obliga a 1 o 2 miembros de la familia a dedicarse al cuidado. Claro. El drama que eso significa. Y qué grande nos equivocábamos los que pensábamos de que iban a ser diferentes los números con relación al año pasado en el Hospital del Trauma. Y no, todo sigue. No hay todo igual. No, todo sigue igual. Todo sigue igual. Date cuenta, vos vas a ver que no solamente la moto, yo no voy a satanizar la moto porque al final es el único medio de transporte, el grito de libertad de un ciudadano que vive en San Antonio, en Villeta. Hay que saber usarlo, ¿no? No, pero a la mañana temprano, yo vengo de Capiata, alrededor de Secaratirí, y vas a ver que los
30 o 40 motociclistas que vienen. De hecho, nos disputamos a lo mejor el metro cuadrado de asfalto, pero definitivamente todos tienen casco, todos tienen su ropa manga larga, tienen su guante. Claro. Un elemento de trabajo. Claro, pero el accidente correctamente. No, el que utiliza mal es a la noche, cuando está tomado. Sí, y en vez de en la motocicleta para 2 personas nomás, y se suben 4, 5. Criatura. Por ley está prohibido que suba una criatura menor de 12 años. Sin embargo, acá la motocicleta maneja una criatura de 12 años. Doctor, para ir cerrando, Sí. algunas veces dio cifra y hablamos de una buena cantidad de dinero que se invertía o que gastaba el Estado por los pacientes? ¿Cuánto gasta anualmente? Nosotros tenemos, ¿Mantiene esa cifra o no? nosotros tenemos un presupuesto de 159.000 millones de guaraníes. Y hoy, antes de venir, estaba hablando con el doctor Luis Fleitas, el administrador, y me dijo, ¿cuánto invertimos este año en medicamentos? Y me dice, invertimos, según las cifras, 20.000 millones en medicamentos solamente. Nosotros le calculamos que una media, y la gente que maneja medicina sabe, vos entras con un trauma, entras dentro de la urgencia, te va a ver probablemente 5 especialistas. Te van a evaluar, te van a hacer un análisis de sangre completo, radiografía de tórax, una tomografía, una ecografía múltiple, tal vez vos estés 48 horas ahí internado. Eso significa 6, 7 millones, y eso sabe bien acá, Alfredo, que esa es la cifra que vos le vas a darle un valor. Un paciente que entra con traumatismo de cráneo, tiene traumatismo de tórax, contusión pulmonar, tiene a lo mejor, digamos, lesiones de diferentes grados de los órganos macizos o de los tejidos hígado, riñón o intestino, tal vez tenga los 4 miembros fracturados, esté internado con nosotros un mes, ese paciente sale 300 millones como mínimo. Así es. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, si le damos un valor en la productividad, a nosotros nos dan 150.000 millones. Nosotros quitamos y tabulamos en base al arancel de la sociedad, de las medicinas prepaga, y lo que paga la medicina prepaga a los funcionarios. Y pasamos lejos lo que invierte el Estado. Nosotros estamos entre más del doble de lo que ellos invierten en nosotros. Es más, decía un compañero, a la pucha, vamos a cobrarle a las personas que llegan con un accidente, digamos, cuando no es laboral, está drogado o está alcoholizado. Porque definitivamente, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado está gastando en personas que lastimosamente la prevención no la tiene en su diccionario. Entonces, definitivamente tenemos que hacer una reforma también en eso, en la asistencia al trauma. De hecho, vos pagás tu seguro por la siniestralidad que tenés en tu vehículo. Yo también pago, la paga acá. Bueno, ese cubre 20 millones. Viene el accidentador, le asistimos a su paciente, un guaraníco no paga el seguro privado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que tener nuevamente un sistema de recupero de dinero, de manera que vamos a seguir manteniendo la gratuidad de la salud, que de hecho es una conquista ya llevada por nosotros, pero el que tiene fondo financiero tiene que cubrir eso, de manera que nosotros también tengamos un colchón para comprar foquito o para comprar a lo mejor un laringoscopio que en ese momento necesitamos. Tengo tiempo de hacer una pregunta. Sí, por favor. Primer tiempo de un partido que tiene 2, Navidad, falta Año Nuevo. ¿Aprendimos en la cuestión de accidentes por juegos pirotécnicos? No aprendimos. 5 tuvimos. Tuvimos menos que el año pasado. 8 tuvimos en Navidad y Año Nuevo, el 24 y 25 del año pasado. Ahora tuvimos 5, pero un pequeño de 12 años perdió un dedo. El dedo índice de la mano derecha. Otro pequeño de 8 años lesionó el pulpejo del dedo medio, índice y pulgar. No aprendimos. Hay otro pequeño de 12 años que casi se voló la oreja con un 12x1, y 2 adolescentes, uno de 16 y uno de 22 años. Uno tuvo una herida por 12x1 en la cara interna del muslo izquierdo, y el otro tuvo una herida cortante con fragmento de un metal. Metieron en un vaso de metal, metieron un cebollón, prendieron, no sé qué pasó, se le cayó ahí entre los 2 tobillos y lesionó los 2 tobillos. O sea que no aprendimos, estamos aplazados, Alfredo. ¿Qué te dicen, doctor? ¿Qué te dicen? Cuando a ustedes le preguntan. La mayoría están en pedo, los adultos. Ajá. Los pequeños fueron descuidados porque sus adultos responsables estaban... Y eso no va a la fiscalía. ¿Ustedes comunican a la fiscalía? Nosotros, todas las fichas están en la fiscalía, Carlos. Eso está totalmente documentado. De hecho, van a venir para su seguimiento.
Y espero que algún tipo de escarmiento reciban, porque no puede ser. Son totalmente evitables y no hubo bala perdida, pero he visto una persona que disparando una escopeta en .12. Por último, doctor, pero estos chiquitos, ¿de dónde son? ¿De qué zona son? ¿De dónde vienen? Mariano Roque Alonso, uno, Villa Lisa, otro, y Capiatá, otro, San Lorenzo, otro. Así es. De acá de la zona central. Acá nomás, cerquita. Bueno, doctor, un gusto y mucha fuerza, mucha fuerza. Por favor, y muchas felicidades realmente. Espero que el éxito del país sea diferente el próximo año. Necesitamos un baño de nuevamente ese baño, como se llama, de esperanza. Y eso es lo que todos esperemos. En nombre suyo a todos los trabajadores del Hospital del Trauma, porque ahí trabajan y permanentemente. El otro día nos visitó el doctor Marín también en esta lucha permanente de la campaña en contra de la pirotecnia y bueno, hay muchísima gente que trabaja y muy bien en el hospital, así que doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma, bajo la lupa esta noche. En un ratito nada más tenemos a otros invitados. Reiteramos, nosotros bajo la lupa no paramos, estamos acompañándoles hoy en el último programa de este 2020 y el próximo domingo, el 3 de enero, arrancamos el primer programa del año 2021. Así que muchísimas gracias a la gente que nos elige, nos prefiere cada domingo a la noche. Estamos conectados y también, una vez más, el agradecimiento a quienes publicitariamente nos acompañaron durante todo este tiempo y entiendo, nos acompañarán también a partir del año que viene. Las puertas están abiertas para todos, así que muchísimas gracias. Soledad Núñez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Un placer estar acá. La verdad que bueno, un saludo a la gente también que está del otro lado cerrando este año tan difícil. Es cierto. Carlos Pereira, ¿cómo le va, ministro? Buenas noches, Carlos. Un placer estar acá compartiendo. Bueno, yo le hice una pregunta a los compañeros y me dijo, nosotros no tenemos la respuesta, tienen Soledad y Carlos posiblemente. Ojalá. Qué terrible lo de la Chacarita el otro día. Y contaba hoy, esta mañana, en La Lupa en Telefuturo, el capitán Valdés, que siempre hay una, no sé si suerte o una bendición o algo, de que por suerte no ocurrió en un momento donde la gente estaba durmiendo, por ejemplo, Totalmente. porque eso sí pudo dejar alguna víctima fatal o algunas víctimas fatales. Y otra vez la irresponsabilidad posiblemente, y decía, si se vuelve a ubicar en ese sitio a gente con tantas precariedades, esa gente que decide que se ubique ahí la gente tiene que asumir la responsabilidad, porque esto tarde o temprano va a reventar. ¿Cómo, ministro, qué piensan ustedes? ¿Qué están haciendo hoy con relación a lo que pasó entre el jueves y el viernes? Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Sí, estuvimos presentes, todas las entidades del Estado, hemos estado desde el inicio del incendio acompañando la Secretaría de Emergencia Nacional, proveyendo de los víveres, colchones, los puntales, los techos para construir las viviendas improvisadas, ¿verdad? También estuvo la gente de la niñez atendiendo a los niños, gente del Ministerio de Salud, de la ANDE, de ERSAM. Realmente todas las entidades del Estado han respondido, también la municipalidad estuvo presente. Yo hablé con el intendente en 2 ocasiones. Y bueno, nosotros por el lado del Ministerio de Urbanismo estuvimos acompañando con los arquitectos, con los urbanistas que están trabajando ahí. Estuvimos viendo, había un proyecto del Plan Maestro del Bañado Norte y de Chacarita Alta. Es un proyecto que se venía desarrollando desde el año 2016. Eso no se ha ejecutado en sus inicios con el rigor que requería. Desde enero de este año se han construido en el marco del fortalecimiento del proyecto de Chacarita Alta para atender a 64 familias. Eso se han realizado construcciones metálicas con aislación térmica. Son 64 módulos que se han construido en el borde de los barrancos, que eran muy arriesgados con las gargantas de los raudales que van de la Quinta Avenida, Caballero y todo, va y desemboca realmente en la Chacarita. Y al decir de los técnicos y según los informes realizados, prácticamente estaban al borde de caerse en el arroyo más que de ser afectados por las inundaciones, porque esto está en la zona alta de la Chacarita, no en la zona baja como ahora se dio. Entonces, nosotros estuvimos trabajando arduamente con las demás instituciones y viendo esa experiencia de lo que ya se ha hecho en la entidad con este proyecto, creímos conveniente auscultar la posibilidad de volver a hacer enfrente del barranco las 105 viviendas que hoy están afectadas a estas familias. Eran 96, pero se han adicionado 9 más. O sea que son 105 familias las que están afectadas en este momento. Yo estuve hablando en el transcurso de ayer y de hoy con el presidente de FEPASA
para ver si podríamos nuevamente tener el derecho de usufructo de ese espacio, de manera que se le pueda tener a esa gente en un solo lugar, no estar dispersando tanto de manera temporal. ¿Dónde sería eso, ministro? Detrás mismo de la estación del ferrocarril están asentadas ya las 64 viviendas, que son como unos contenedores, ¿verdad?, de 2 pisos. Muy bien hecho, con estructura metálica. Eso han hecho los arquitectos del proyecto del ministerio. Fue una iniciativa en el marco del proyecto del Plan Maestro del Bañado Norte. Realmente es una solución para esa gente que ha sido afectada en su momento, y viendo esa misma metodología estamos pensando, mientras tanto se busque un terreno que necesitamos para poder construir las 105 viviendas, que no va a ser ningún problema porque ya tenemos los recursos para hacer la construcción definitiva, de manera de lo que se busca es dónde llevarle a esas familias que hoy mismo están asentadas en la plaza. ¿Eso significa que a ese mismo sitio no van a volver? No, de hecho que no. Todas las recomendaciones de salud y de las diferentes entidades dicen de que hay que sacar de ese lugar las familias por la forma en que están y por el riesgo que corren ahí, ¿verdad? Ese edificio, ese pedazo de edificio que está ahí del Congreso, tampoco ustedes no pueden pedir que se saquen, ministro. La caja de zapatos. Del urbanismo. La caja de zapatos. Están trabajando los profesionales, los arquitectos, ellos están trabajando todo el día, desde el mismo día del siniestro. Mañana tenemos a las 10 de la mañana una reunión en el Palacio para justamente ver cuáles son las posibilidades ciertas de acceder a un terreno que permita diseñar el plan y el proyecto rápidamente como para poder hacer la construcción. Y a lo mejor si hace falta alguna ley de desafectación también, porque hay una posibilidad de un predio que está ahí por Artigas y Perú, creo que era de la OFAT, de la Oficina de Tabaco y Algodón, que tiene unas cuantas hectáreas que se derivan en terrenos no inundables. Aparentemente podría tener las características aptas, según los profesionales arquitectos, para poder proyectar la construcción de las viviendas en ese lugar. De ser así, tendríamos que pedir también la participación del Parlamento para inmediatamente sacar una ley de desafectación, ya sea a favor de las mismas familias en este caso, de manera que tengamos procedimientos más rápidos también que se compadezcan con nuestra realidad, porque tenemos que aprovechar esta circunstancia también para vencer la burocracia y toda esa lentitud que tanto daño hace a la gestión propiamente, y realmente enmarcar dentro de lo que la pandemia nos ha afectado, porque la pandemia nos agarró en una situación de debilidad y de bajo crecimiento, en donde también la cohesión social, la cantidad de gente que vuelve al sector de pobreza y de pobreza extrema, y quizás con un poco de malestar en cuanto a la gente en la calle, ¿verdad? Entonces, toda esa situación hay que manejar y hay que entender como para poder cambiar también los procesos y desburocratizar los procedimientos que hagan que sean más ágiles. ¿Esa gente sigue en la plaza? La gente está en la plaza todavía. Se anuncia tiempo inestable, la semana, lluvia. Un ratito, antes de dar participación a la señora Soledad, y que pregunten los compañeros también. Nosotros estábamos mirando algunas fotografías de años atrás, lo que era ese sitio. ¿Vos sí. recordás? Sí, por supuesto. Había un parque de diversión, por supuesto. Era un sitio para ir a mirar, un sitio para ver. ¿Dónde se transforma esa parte de Asunción, Soledad? ¿Y por qué? ¿Y qué hay que hacer con esa parte? Porque posiblemente puede ser uno de los lugares más lindos de Asunción. Totalmente. Bueno, antes que nada, terrible, Carlos, lo que sucedió en un momento además súper sensible, Nochebuena, Navidad, familias que ya en su vulnerabilidad pasan situaciones súper difíciles y bueno, tener que pasar por esto. Yo me solidarizo en un 100% con la situación, sobre todo pensando en los niños. Creo que hay más de 100 niños que forman parte de esos núcleos familiares que hoy en día están durmiendo en la plaza, ¿verdad? O sea, yo estuve por ahí hoy, estuve ayer también, y la verdad que es terrible en términos de humanidad, ¿verdad? Ojalá que también nos conmocione y que esto que sucedió sirva para poner el tema sobre el tapete y que podamos de una vez por todas solucionar la situación que se vive en toda la zona de los Bañados de Asunción, ¿verdad? Que es una situación de exclusión social, donde la pobreza es la realidad, donde la falta de oportunidades representa una constante para toda esa familia. Y Asunción como capital no puede seguir tolerando esos dos modelos de ciudad que coexisten, ¿verdad? O sea, la Asunción formal,
que trata de salir adelante con sus propias dificultades y defectos, pero sobre todo lo que sucede día a día en estos barrios que, como bien explicabas, Carlos, antes no era así. Bueno, ahí hay muchos temas que podemos debatir de fondo acerca de lo que produjo esta situación, digamos, de inequidad y de pobreza en la capital. Yo prefiero mirar para adelante y decir cómo podemos nosotros plantear un modelo de gestión que solucione la situación que se vive en ese territorio. Solamente si hablamos en lo que está comprendido entre la primera fase de la avenida Costanera, si tomamos General Santos como uno de los límites, la avenida Costanera y hasta el Palacio, ahí tenemos múltiples realidades que conviven, ¿verdad? El Parque Caballero en el medio, ¿verdad? Con también toda su situación de abandono, con también todas las añoranzas cuando vemos la foto de lo que era el Parque Caballero en su momento. Y a la derecha, bueno, todo ese sector y ese perímetro que ustedes recordarán en su momento reubicamos en el barrio San Francisco, que parecía algo imposible de lograr, que desafió los paradigmas instalados en la sociedad. El famoso, la gente de ahí no se quiere mudar, ¿verdad? O sea, nosotros decimos por experiencia propia, no es así, ¿verdad? Las postulaciones fueron voluntarias en ese momento, se demostró que sí se puede. Y tenemos en la parte izquierda lo que el ministro bien estaba señalando ahora, en la zona de la Chacarita Alta, o la no inundable, que los límites son Florencio y Villamayor como una de las vías principales que estructura toda la trama urbana de la Chacarita Alta, y la ciudad formal. Ahí viven alrededor de 700, unas 800 familias, y después toda esta zona, ¿verdad? Que incluye la calle municipal detrás del Cabildo, que hoy sufrió en este incendio, pero que representa apenas un porcentaje, digamos, de todas las familias que viven ahí, que son alrededor de 2.200 familias en total, ¿verdad? Y ese es el tema que deberíamos estar discutiendo hoy, y cómo hacemos para solucionar de fondo esa problemática en la capital. Tengo que hacer una pausa y después preguntan los compañeros, por favor. Bien, a la ingeniera Núñez, en su momento de ministra de la Senavitat, hubo un plan, se hizo ya un plan alguna vez con respecto al global de la Chacarita, porque escuchamos Chacarita Alta, escuchamos otros San Francisco, es decir, soluciones parciales. ¿Existió algún plan en su momento como solución global al problema? Sí, ¿Y cuáles serían los inconvenientes para encarar todo de una? Sí. Y la misma pregunta le hago al ministro a ver si existe actualmente. Sí, justamente estábamos conversando con el ministro fuera de cámara y hablando del rol también que juega la municipalidad de Asunción, porque tenemos que recordar que el municipio es la propietaria de las tierras, básicamente las tierras fiscales, ¿verdad? El gobierno central, ¿qué es lo que hace? Digamos, propone las soluciones desde el rol también que cumple institucionalmente para poder abordar esa problemática. Desde la Senavitat en su momento nosotros miramos al territorio en su integralidad, es decir, yo cuando hablo del proyecto de la Chacarita Alta o del proyecto de San Francisco, no eran cuestiones aisladas, eran respuestas específicas dentro de un plan de reconversión que estaba alineado con el plan maestro de toda la zona, digamos, de la franja costera, que eso está en manos del municipio. El municipio decide qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer ahí. De hecho, muchas de las barreras que nosotros tuvimos cuando discutíamos y debatíamos sobre qué es lo que se iba a hacer en la zona liberada, por así decirlo, porque nosotros ubicamos a cerca de 1000 familias, quedó un territorio de aproximadamente 40 hectáreas. Ustedes recordarán que demolimos las casas, que fue un acuerdo con la familia, eso quedó prácticamente desocupado. Hoy, lastimosamente, de nuevo por la falta de continuidad de las políticas de Estado, yo le decía al ministro, gran parte de esos barrios comenzaron a albergar nuevas ocupaciones. Eso, desde mi punto de vista, es intolerable, ¿verdad? Porque hay un esfuerzo en términos de recursos económico, hay un esfuerzo en términos de tiempo, hay un esfuerzo en términos de los proyectos que se fueron llevando adelante para resolver un tema de ocupación informal masiva que data de miles de años en una zona central de la capital. Y eso, independientemente que haya un cambio de administración, tienen que sostenerse los procesos, ¿verdad? Entonces, el plan estaba, digamos, en términos generales para esa zona y también para la zona del Bañado Norte y el Bañado Sur. Porque hoy estamos hablando, nosotros le denominábamos como Bañado Central a ese territorio que yo le decía a Carlos, comprendido entre la primera fase de la avenida Costanera y también la ciudad formal. Y luego está de General Santos hasta el Botánico, toda la zona del Bañado Norte, son miles de comunidades, bueno, no miles, una manera de exagerar, pero son varias comunidades y barrios que existen en la zona, y lo mismo pasa en la zona del Bañado Sur. Ministro. Sí, realmente, yo estuve hablando con el intendente hace un par de semanas, justamente retomando el plan maestro de todo lo que atañe a la Costanera, al Bañado Norte y Sur. Porque cuando yo ingresé, hace poco más de 50 días, lo primero que hice fue
interiorizarme sobre todos los proyectos. Y realmente a mí me causa mucha preocupación la velocidad con que se encaran los proyectos. Son muy burocráticos. Yo creo que tenemos que cambiar los tiempos. Le decía yo al intendente y felizmente él también puso toda su buena predisposición para trabajar los dos equipos técnicos para tratar de acelerar algunos procesos. Y en ese contexto y con esa línea de pensamiento de ideas es que estamos moviendo los diferentes proyectos de otra manera, ¿verdad? Volviendo al tema del bañado, precisamente por el desarrollo que ha tenido lo que le llaman la Chacarita Alta, estas 64 viviendas que se hizo en el marco de ese proyecto en el inicio, y teniendo en cuenta el radio de acción donde ocurrió el siniestro, por una cuestión pragmática y para no alejar de la zona, y mientras se busque un terreno como para poder iniciar la construcción propiamente, nosotros ya hemos hecho en estos 2 días todos los trámites, inclusive tenemos 2 alternativas, ¿verdad? Utilizar los recursos de la donación de Taiwán, ya tenemos incluso la no objeción, tenemos la posibilidad de que también se pueda dar dentro del Fondo Nacional de Vivienda, de FONAVIS, o sea, recursos hay, la planificación se está haciendo, la Dirección Social está trabajando para la identificación de las 96 familias que de hecho ya están todas censadas también, de manera que lo único pendiente que tenemos hoy es identificar el terreno. Si ese es un terreno que hoy está dentro de alguna institución pública, posiblemente vamos a solicitar una ley de desafectación para que eso se haga rápido a través de la Comisión Permanente del Parlamento y no perder tiempo, Carlos. Nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer con lo que hay y poner la prioridad que es hoy sacarle a la familia que están ahí. Inclusive estábamos pensando y le estaba planteando al presidente y hablábamos con el ministro de la Secretaría de Acción Social, de Emergencia Nacional, con Joaquín Roa, a quien de paso quiero saludarle muy especialmente. Se está recuperando del COVID, felizmente ya está bien. Mañana ya vamos a estar en una reunión a las 10 de la mañana, por lo menos por vía Zoom. Le envío un gran abrazo a mi querido colega, al ministro Joaquín. Y estábamos trabajando también para buscar entre todos los entes del Estado, que seguramente mañana en la reunión de las 10 vamos a tratar de buscar conseguir 100 puestos de trabajo para la gente que está. Vimos en las características de las familias censadas que hay casi un adolescente de 18 a 22 años aproximadamente por cada familia, de manera de que podríamos escudriñar y buscar, explorar la posibilidad de también tener una fuente de trabajo para estas familias afectadas y entonces hacer un paquete integral, ¿verdad? Mientras se le reubica temporalmente por el tiempo que duren las casas definitivas, también ya estar buscándoles algún tipo de actividad que les permita tener un ingreso y por supuesto con eso mantener a sus respectivas familias y en ese contexto actualizar y adendar los proyectos que se compadezcan realmente con esta realidad que hoy nos está afectando tremendamente, ¿verdad? Porque hoy la pandemia nos exige revisar nuestras políticas públicas. Hoy, a 2 años de la promulgación de la ley que crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de hecho dicta las pautas de políticas públicas orientadas al desarrollo urbano y a todo lo que represente la construcción de vivienda. Y en ese sentido también estamos explorando la posibilidad de poder ofrecer a la clase media unidades, soluciones habitacionales que sean realmente las que la gente hoy necesita y requiera. Ministro, eso que estamos viendo, esto no está siendo ocupado. Estos son los... Esas son las 64 ponemos a pantalla plena, por favor. Exactamente, a quien me estaba refiriendo, ¿verdad? Pero nadie está ocupando en este momento. Existen algunas familias que han sido ya acomodadas ahí y hay algunas que están libres. Ya se está trabajando con los encargados de esa unidad como para poder ver cuántas familias eventualmente ya podríamos mudar ahí. Interín, nosotros acordamos con FEPASA poder tener otra vez el derecho de usufructo que está enfrente nomás, como para poder tenerle a todas las familias afectadas en un solo lugar y no tener una dispersión muy grande que a su vez haga más difícil aún, de hecho, la situación que hoy ya es bastante compleja, ¿verdad? Ministro, eso es
¿Existía ya? ¿Con qué objetivos? Esto se hizo a inicios del año, ha tardado aproximadamente 3 meses en terminar. Esas unidades metálicas con aislación térmica han costado aproximadamente $12.000 por unidad. Hoy el precio está un poco más alto, obviamente, por el impacto que han tenido los precios. ¿Eso se hizo como solución habitacional? Esto se hizo en el marco del proyecto de Chacarita Alta, justamente para sacar a la gente que estaba al borde del arroyo y de las gargantas de los raudales que convergen en ese lugar, para que ellos puedan subir ahí hasta tanto sean ubicadas definitivamente en las casas que van a hacer una vez que el proyecto vaya avanzando. Pero esto tiene... Yo quiero plantear un poco, se dio un debate bastante áspero en las redes sociales con respecto a lo que sucedió, y hay, obviamente, en las redes siempre afloran todos, como decía una periodista italiana, el enano fascista siempre sale en las redes sociales, ¿verdad? Y las soluciones que se plantean, desde lo que planteabas vos, Soledad, cuando estabas como ministra, y supongo que va a tener eso una continuidad, ministro, es siempre respetando la territorialidad de esa gente. O sea, esa gente no va a ser sacada de su hábitat. No es porque la gente, por lo que yo veo en las redes sociales, que es, bueno, que se aproveche este incendio, que se le saque a toda esa gente y se convierta eso en una especie de Puerto Madero. Eso hay un sector de la sociedad que plantea, pero esa no es la visión de ninguno de los proyectos que existen, ¿verdad? Para comprender. Ahora, yo puedo dar como mi opinión en relación a lo que nosotros habíamos trabajado en su momento. Y te digo, Estela, la solución es mixta. Ajá. ¿Qué sentido? Esa población es súper heterogénea. O sea, en verdad y en puridad, si uno conversa con el chacariteño que nació ahí, que su mamá nació ahí, que su papá nació ahí, cuestiona incluso gran parte de las otras ocupaciones que son recientes, ¿verdad? Las familias que habían sido reubicadas en el barrio San Francisco, por ejemplo, respondieron a una propuesta que no era de consolidación de los barrios precarios que estaban ahí. Tenían que ser reubicados porque relativamente el arraigo no era, digamos, considerable, ¿verdad? Por eso que hace falta un trabajo muy detallado, familia por familia, conocer cuál es el perfil socioeconómico, cuál es la historia, cuál es la composición familiar y plantear las respuestas a partir de ahí. Yo no soy partidaria de la respuesta, digamos, romántica, sin evidencia, de decir, no, simplemente se tienen que quedar ahí porque hay una historia que hay que reconocer, ¿verdad?, construida, etcétera. Yo creo que eso tiene que ser valorizado y tiene que estar puesto sobre la mesa, pero también hay que entender que hay otra realidad que convive en todo ese territorio que merece una respuesta distinta desde el Estado, ¿verdad? Entonces las respuestas siempre son 3, ¿verdad? Y esto data desde que se reubicó a esas familias del barrio chino. Ustedes recordarán donde se construyó hoy el Parque Bicentenario en su momento, para conmemorar los 200 años, ¿verdad? Y una de las respuestas es la consolidación, que es lo que se plantea para la zona no inundable, la Chacarita Alta, pensar una transformación, una onda, lo que es el barrio La Boca en Buenos Aires, ¿verdad? Loma San Jerónimo mismo, un caso que tenemos éxito aquí en Asunción, ¿verdad? Uno de los primeros asentamientos informales que existían en la capital, ¿verdad? Poder recuperar toda la historia que tiene la Chacarita, todo ese potencial que tiene. 3 vicepresidentes creo que vivieron ahí, hay una historia de arte, de música fenomenal, ¿verdad? No todo es lo negativo que vemos a veces en algunas noticias, digamos. Incluso hablan que Chacarita es uno de los barrios más antiguos de Asunción. Exactamente, o sea, yo sueño realmente con que el barrio La Chacarita esté integrado a la ciudad formal, que podamos pensar cualquiera de nosotros, ir a recorrer, a conversar con la familia, como es el barrio Loma San Jerónimo, una escala menor, ¿verdad? Hoy creo que todos valoramos lo que sucede en Loma San Jerónimo, pensar que el barrio La Chacarita Alta, la no inundable, que tiene tanta historia, tantas familias trabajadoras, y me tocó conocer a muchísimas de ellas, ¿verdad? Y digo que van totalmente en contra de los prejuicios que muchas veces escuchamos. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿verdad? También es cierto que el microtráfico en muchas zonas se apoderó de la realidad, que se esconde detrás de un caldo de cultivo que existe cuando hay exclusión. Nosotros encontramos situaciones no muy felices cuando tuvimos que recorrer todos los paseos para reubicar a la familia en el barrio San Francisco. Y hay que mirar también con objetividad esa realidad, ¿verdad? Entonces, una de las propuestas es la consolidación, otra es la reubicación con proyectos similares al barrio San Francisco, ¿verdad? Y otra es la relocalización. La relocalización sería lo que sucedió con el barrio General Santos. Esas 112 familias que están cuando uno baja en la Costanera. Se relocaliza
dentro del territorio, donde se le da prioridad a familias que tienen 40 años de arraigo, 45, 50 años de arraigo, lógicamente después de un trabajo social muy intenso que valide también esa propuesta, ¿verdad? Ingeniera, ¿cuál es la experiencia en el barrio San Francisco realmente hoy, después de 2 años casi de haberse mudado esa gente? ¿Qué porcentaje se quedó? ¿Qué porcentaje volvió a la Chacarita? ¿Qué nos enseñó en ese sentido? Yo no tengo los porcentajes actualizados, me hubiese encantado tenerlos. Claro, si estaba en mis manos, iba a hacer un seguimiento, les puedo asegurar, muy detallado lo que sucedía ahí. ¿Por qué? ¿Verdad? Tenemos que dejar de lado esa susceptibilidad, a veces esos egos que nos impiden en poner o darle la prioridad a proyectos que son emblemáticos. El barrio San Francisco, le gusta a quien le guste, no sé, el que quiera criticar, es el primer proyecto en la historia que reubicó masivamente a más de 4.000 personas. Estamos hablando de más de 4.000 personas que fueron reubicadas. Un pueblo, una Chacarita, una comunidad. En condiciones de hábitat digno, donde se otorgó vivienda con servicios, donde la teoría de cambio nos decía que la posibilidad de acceder a un hábitat digno iba a poder acelerar los procesos de reducción de la pobreza, con toda la maquinaria del Estado funcionando. Ahora, ¿qué fue lo crítico que sucedió? Nosotros mudamos a las últimas familias en julio del 2018, agosto hubo cambio de gobierno y el Estado paraguayo, el gobierno, la administración pública se retiró de ese barrio. Yo le decía fuera de cámara a Carlos, ¿verdad? Eso es un crimen desde todo punto de vista en el momento más sensible para acompañar un proceso social donde la solución no estaba pensada que sean las casas, ¿verdad? Nosotros no queremos cambiar la carcasa. Esto que estaba comentando el ministro, que yo realmente le felicito, el enfoque de trabajar en poder acercar fuentes de empleo, en poder mirar también la complejidad que hace a la condición de pobreza que afecta a esta familia, es vital para poder asegurar el éxito o el fracaso de un proyecto. Hoy el barrio San Francisco tendría que ser un espacio de evaluación de las políticas, donde acompañen los ministerios, donde se vean qué se puede ajustar la tuerca, qué se tiene que cambiar. Tendrían que estar todos poniendo el ojo en lo que sucede ahí, porque aprende la sociedad paraguaya, aprende el Estado paraguayo, no es una cuestión, digamos, de celo o porque a mí me toque sesgadamente decir esto porque, bueno, me tocó liderar ese proyecto en su momento. Yo sé que el ministro es nuevo, Sí, ¿verdad? yo tengo que hacer un corto ratito, Estela. Sí. Y Alfredo Boxe demasiado quiere preguntar también. Un poco la pregunta era para los dos, ¿verdad? O sea, ese seguimiento que se tiene que hacer, porque es lo que tenemos como problema siempre en Paraguay, y eso que casi son todos gobiernos colorados, que los proyectos paran cuando se cambia el gobierno, lamentablemente. Van a responder en un ratito. Le respondo después. En un ratito, por favor. Acá me dice una diputada, dice, se mudaron, la mitad ya se mudó del barrio San Francisco, no pueden solventar los gastos de la casa, ¿será cierto? Bueno, ella me dice y supongo que tiene Eso precisión. le preguntaba yo, Carlos, porque No pueden pagar la luz que les viene, dice, por ejemplo. Pero es una cuestión de revisar y de dar seguimiento justamente por toda la inversión que se hizo y por todo el proyecto que se hizo, porque esto sí es cierto, hay gente que dejó el lugar. No pueden mantener la casa, dice. Yo entiendo que no es así, ¿verdad? Estuve hace 3 días también recorriendo, lo que no tengo son los datos certeros, ¿verdad? Lo que yo sí hablé con la familia, que me encontré con miles de ellas que estudiaron desde el inicio, es realmente otra realidad. Ellos lamentan mucho la ausencia, digamos, del gobierno y su aparato, el aparato estatal, pero están ahí y bueno, también vamos a tener la posibilidad de conversar más seguro, estoy robando minutos. Bueno, gracias. Estamos en la última parte del programa de esta noche. La diputada Celeste Amarilla, ingeniera, es la que me cuenta esto, que tiene que ver con que dice, ya hubo recambio, incluso algunos volvieron a la Chacarita y otros entraron. Le voy a llamar después del programa, diputada, porque me gustaría saber la fuente, digamos, si es que hay un informe, si se hizo un análisis, porque creo que lo que conversamos con el ministro, hay que tener cuidado con los mitos, ¿verdad?, que se instalan. Y hay que tener cuidado con lo que uno transmite, de nuevo, ¿verdad? Porque este proyecto no es un proyecto que representa o pertenece a un gobierno, a una administración, es un proyecto que dice y va a decir demasiado sobre lo que se puede hacer para solucionar de fondo un problema que afecta a todos los asuncenos. Bueno, quedó pendiente un planteamiento de Estela, pero doctor, ¿qué le quería preguntar vos? Eso que ustedes llaman Bañado Central es el menos poblado de los 3 lados, pero que el norte y el sur, digamos. Pero es el que más ofende a la vista y que nos trae el recuerdo de los contrastes y de los problemas sociales y de la pobreza urbana. Ahora, la intervención más importante que se realizó allí, sin duda, de las últimas décadas, fue la construcción de la avenida Costanera, que cambió definitivamente la silueta urbana de cara al río de parte de toda esa población. Eso va a generar un dinamismo y movilidad colectiva, independientemente de lo que haga la municipalidad o el Estado,
por los diferentes intereses y el valor de las tierras y todo eso. ¿Se animan ustedes a pronosticar qué cambios va a traer eso a mediano plazo, en una década más o menos? Adelante. A ver, sí. En un minuto, Soledad, por favor. En un minuto. Bueno, la construcción de la avenida Costanera cambió la dinámica también, digamos. Una ciudad que daba la espalda al río, hoy en día se reencuentra con el río y se reencuentra también con esa realidad de ocupación, ¿verdad? Que datan de muchas décadas, que hoy nos permite visualmente entrar en contacto con ese contraste de las dos ciudades, los dos modelos estos que coexisten en nuestra capital. Yo creo que va a haber un cambio, yo soy optimista en ese sentido, ¿verdad? Creo de que el hecho de poder sacarnos quizá la venda de los ojos, una realidad que siempre existió, pero hoy podemos visualizarla, tendría que hacer que los diferentes sectores de la sociedad tomen la decisión de poder coordinar las acciones que se necesitan para resolver de fondo esa problemática y que pueda toda esa sed de espacio público que vemos cuando uno va un sábado y un domingo por la avenida Costanera, ¿verdad? Porque vemos diferentes tipos de actividades de adolescentes, jóvenes, adultos, o sea, toda la población de la capital y no de la capital, ¿verdad? Que viene a disfrutar del encuentro de la ciudad con el río, que pueda ser bien también administrada, porque lo que hace falta ahí es equipamiento comunitario, lo que hace falta es transformar ese contraste que hoy en día vemos del problema central de debate, digamos, de esta noche. Yo quería puntualizar la necesidad de que, yo lo dije al principio, pero no quiero dejar de repetirlo, de pensar cuál es el modelo de gestión que se tiene que idear para transformar esto. Y cuando hablo me refiero a casos, por ejemplo, exitosos de otras ciudades del mundo, incluso de la región, como el caso de Guayaquil, con la Fundación Malecón 2000, el caso de Medellín, con la empresa de desarrollo urbano, donde se crearon modelos que terminan siendo independientes del poder político, donde participan el gobierno central y el gobierno municipal, pero donde hay una autonomía que también permite evitar esos cambios bruscos y esos desentendimientos que hay cuando hay cambios de administración. Tenemos que pensar algo así, ¿verdad? Un formato, un fideicomiso, ¿verdad? Para los abogados que están escuchando. Algo que exista donde la tierra sea puesta, por ejemplo, en el fideicomiso, tenga una administración independiente, que mire a largo plazo, que piense a largo plazo y que pueda encarar las transformaciones que se necesitan en la Bahía de Asunción y a orillas del río Paraguay, que yo creo que en una década, o sea, mi pronóstico es en 10 años, con decisión, con voluntad, con proyectos, con capacidad técnica, se puede llegar a transformar toda la ribera del río Paraguay. Muchas gracias, ingeniera. Por último, para cerrar... Quisiera contestarle a Estela y también al doctor Boxia. En un minuto, si es posible. Sí. En primer lugar... Preguntan luego. Hoy en día, el Plan Nacional de Desarrollo, justamente cuando estuve ahí, se ha incorporado el cuarto eje estratégico, que es el fortalecimiento político e institucional. Como hablaba la señora Estela de los gobiernos que pueden instalarse o que pueden venir, ¿verdad? Es muy importante la institucionalidad, por eso la visión prospectiva hacia adelante es muy importante. Las asimetrías territoriales hacen de que realmente esta gente está excluida del entramado social, económico y político, ambiental. Entonces, ellos están prácticamente disociados de lo que va ocurriendo en la sociedad y prácticamente son víctimas y residen en dormitorios, en casas dormitorios solamente, en donde se refugian y están muy mal remunerados porque ni siquiera tienen un puesto de trabajo, solamente tienen oficio, quienes tienen realmente. Entonces están casi como guetos esparcidos por los diferentes lugares de la Chacarita en este caso. Y en ese contexto nosotros creemos de que esta revisión de las políticas públicas orientada a la construcción y con un enfoque, con una mirada diferente al desarrollo urbano, hace de que hoy realmente el ministerio, por eso tiene un viceministerio de urbanismo hoy, de manera de que hoy las políticas de construcción no sean solamente entregar una casa. Una casa es mucho más que una estructura. Ahí hay que integrar una familia, eso tiene que estar con un estudio de desarrollo urbano cerca de las unidades de salud familiar, cerca de un colegio, cerca de los centros de esparcimiento, cerca de los centros de diversión para las criaturas. O sea, tiene que haber una mirada de desarrollo urbano muy importante que realmente pueda garantizar de que lo que hoy se escoja para construir haya tenido primeramente la visión
y la autorización técnica de quienes trabajan en el ámbito de los urbanistas, serían en este caso los arquitectos. Nosotros estamos incorporando bastantes urbanistas precisamente para poder cambiar el paradigma de lo que se pretende construir hacia adelante. El tema, sin lugar a dudas, da para más. Le agradezco mucho, ojalá que no pase tanto tiempo para ello. Soledad, mejor año, que sea un 2021 mejor para todos. Ministro, también para usted, por supuesto. Igualmente. Y quiero cerrar el programa agradeciéndole a cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor para el año que viene. Igualmente. Para mí es un gustazo poder trabajar con cada uno de ustedes cada domingo a la noche en esto que se llama Noticias Paraguay y Bajo la Lupa. Y así como están las cosas, contrato firmado ya para el año que viene, ¿verdad? 2021. Estamos todos juntos. Salud a la gente. Salud, mejor año Nuevo. para todos en realidad. Volvemos el próximo año, 3 de enero, 19:30, NPI para estar conectados. Mañana tempranito hacemos la Mañana Monumental desde las 5 y acá en NPI, Fito Cabral y Patricia Vargas empiezan a informar a las 6 de la mañana. Chao, buenas noches.